Todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra afectividad y nuestra sexualidad. Durante muchos años, esta vivencia parecía circunscrita a un marco muy concreto, la relación de un hombre con una mujer dentro del contexto matrimonial y para personas de entornos que se consideraban normalizados. Ya hace años que este tema se ha transformado y cada vez de una manera más radical. Se han diversificado las formas de vivir tanto la afectividad como la sexualidad y esta se ha hecho presente en la vida pública. Además, es un tema que ha emergido con fuerza entre algunos colectivos que no siempre tienen la capacidad plena para decidir, lo que genera numerosos conflictos éticos a la hora de acompañarles y que no son fáciles de resolver para las personas que intervienen con estos colectivos. La Mesa 3, planteamientos éticos ante las diferentes formas de vivir la sexualidad y la afectividad, nos va a presentar reflexiones de algunas personas que se encuentran habitualmente en esta situación de resolver conflictos éticos relacionados con la afectividad y la sexualidad. Modera la mesa Peter Jobel, que es evaluador y colaborador de la Fundación Grupo Develop. Muy bien, buenas tardes. Efectivamente, esta mesa es la que cierra la primera jornada de este congreso y seguimos dentro de la línea ética, pero, como decía José Luis ahora, la perspectiva cambia, ¿no? Entonces la vamos a enfocar hacia esas formas de vivir, tanto la afectividad como la sexualidad, desde tres colectivos, es decir, distintos, ¿no? Es decir, las personas con diversidad funcional, es decir, la mujer mayor y los menores del sistema de protección. Entonces, bueno, tengo el placer de compartir también esta mesa con tres mujeres que yo presento ahora mismo. A mi izquierda, Nuria Guerrero. Ella viene de Caser Residencial, es diplomada en enfermería con la especialidad de geriatría. También tiene un posgrado en geriatría y gerontología por la Universidad de Lleida. Es máster en bioética por el Instituto Borja de Bioética y la Universitat Ramon Llull. Y actualmente es, como decía, la directora de Caser Residencial en Castell d'Oliana, en Lleida, y es presidenta del Comité de Ética de Caser Residencial. A su izquierda, Ana Bella Sancho, viene de ASECAL en Salamanca, es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, máster de Intervenciones en Psicoterapia, coordinadora y psicóloga del programa de intervención psicológica en el ámbito de la infancia maltratada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y por último, más a la izquierda, Ana Díaz Morón, viene de la asociación APRONA. Ella es licenciada en Psicología, máster en Intervención Social y Dependencia, máster también en Mediación Familiar y experta en Atención Temprana. Desde el año 2012 trabaja como psicóloga en APRONA, que es la Asociación a favor de las personas con diversidad funcional de Estepona. A partir de 2013 y hasta ahora colabora con la Fundación Grupo Develop como psicóloga en investigación y formación. Por lo tanto, desde su experiencia y desde su trabajo, ahora mismo vamos a realizar este enfoque en dos partes. Quizás en una primera parte yo les había invitado a las tres a que nos presenten un poco cómo sería su trabajo actual dentro de ese enfoque de la afectividad y de la sexualidad. Y quizás en una segunda parte sí que podíamos hablar de logros y dificultades concretamente desde el campo de la ética, ¿vale? Así podemos dividir en dos partes y entonces podemos hacerlo más dinámico, ¿no? Entonces, Nuria Guerrero va a empezar entonces un poco exponiendo cuál es el punto de vista sobre esa vivencia de la afectividad y de la sexualidad desde el punto de vista de Caser Residencial. Gracias, Peter. Y
Buenas tardes a todos. También agradecer la invitación a participar en esta mesa Case Residencial. Case Residencial, de una manera muy breve, es una empresa que tiene ahora mismo 16 residencias en todo el territorio nacional para personas mayores, con unidades sociosanitarias, de salud mental, apartamentos tutelados y centro de día. Y yo os voy a hablar de una manera breve de la sexualidad en las personas mayores, lo que implica, estudios que hay sobre este tema y una pincelada en el ámbito residencial. Quisiera empezar comentando quizás algunos errores o cosas que nos vienen a nivel cultural que hemos cometido durante estos siglos, que es negar el derecho de las personas mayores a que tengan conductas sexuales. Parece que hay como una asociación de que la sexualidad va unida a la belleza y a la juventud. Y por otro lado, tenemos que personas mayores, que a día de hoy es un grupo de edad significativamente ya importante, en culturas anteriores no existían. Entonces es casi como un fenómeno social bastante nuevo, ¿no? Porque ahora vivimos más años que tiempo atrás. En el caso de la sexualidad también existe, o hay otro error, y es que la relacionamos con el concepto genital y procreador. Y la sexualidad es mucho más amplia, ya que incluye todos los aspectos fisiológicos y también los afectivos. Y como también comentaba antes, el error de relacionar el modelo sexual con algo juvenil es otro error, porque al final las personas mayores no actúan igual que cuando somos jóvenes. Hay algunas falsas creencias sobre la sexualidad que las veis aquí en pantalla y a todos os van a sonar, como que hay que estar en un matrimonio heterosexual, que uno se casa para tener hijos, que es la función de la sexualidad, con lo que las personas solteras, viudas, separadas, homosexuales o las que no quieran tener hijos, pues tendrían que renunciar a la sexualidad. Es verdad que muchas de estas creencias van relacionadas con la generación. Quiero decir, hay un factor generacional importante. Las generaciones venideras lo van a ver muy diferente, pero la generación que hay ahora es como lo vive. O otra creencia, que además se ve mucho en residencias. Los hombres mayores sí tienen intereses sexuales, pero parece que las mujeres no. Con lo que las personas mayores, sea cual sea su estado civil, edad, orientación del deseo, tienen derecho a vivir su sexualidad sin que los demás debamos de crear dificultades en nombre de valores religiosos, morales u otros. Y cada persona tiene derecho a decidir en su uso de libertad y a regular su vida sexual según sus creencias, vida sexual y afectiva, según sus creencias y valores, dentro o fuera del matrimonio, de forma heterosexual u homosexual. Tenemos necesidades interpersonales y el problema de que éstas no estén satisfechas, sobre todo es que les aporta soledad. Y la soledad es del primero al tercer problema más importante que hay en la gente mayor, según un estudio que se hizo en Canadá en el año 2004. Los cambios físicos en personas mayores los veis en pantalla y todos los conocéis. Estos cambios no afectan necesariamente a la percepción subjetiva del bienestar y el placer sexual y emocional de la pareja, y el grado de satisfacción depende más de otros factores, pues que haya una adecuada estimulación, sentimientos de ternura y empatía, intimidad y amor. Algunos estudios que existen sobre la sexualidad en personas mayores, los autores que han hecho estudios, hay algunos más, los veis aquí en pantalla. Estos estudios, hay discrepancias entre ellos porque hay diferencias metodológicas, diferentes criterios de inclusión. Hay estudios que han considerado personas mayores a partir de 60, otros a partir de 70, o que han tenido diferentes criterios, que han considerado que la sexualidad era todo la parte más genital y otros que ya han añadido la parte afectiva. Como alguna de estas conclusiones que vienen a decirnos estos estudios es que la conducta sexual es variable de una persona a otra, el grado de satisfacción con la actividad sexual no disminuye con la edad, la actividad sexual, incluso la coital, se puede mantener o se mantiene en personas mayores,
Sí que existe un declive gradual con la edad en actividad e interés sexual, tanto en hombres como en mujeres. El 70% de las personas de 70 años continúan siendo activas al menos una vez al año. Según otro estudio realizado con personal que trabaja en residencias, destaca que el personal de las residencias desconoce el tema de la sexualidad en las personas mayores y también desconoce cómo actuar delante de esto. Otro estudio nos dice que hay una estrecha relación entre la actividad sexual que uno mantiene de joven con la que mantiene cuando es más mayor. El porcentaje de personas sexualmente activas que viven en residencias en comparación de aquellas que están en comunidad no disminuye de manera ligera, sino que es muy drástica esta disminución. Según varios estudios, uno de ellos dice que solo el 9% de personas mantiene relaciones sexuales en el último mes. Y el hecho de que el porcentaje sea bajo no implica que es que la gente no lo quiera, sino que tienen intereses, pero no son capaces o no saben cómo cumplirlo. Y hay estudios que también nos dicen que el hecho de no tener cubiertas estas necesidades provocan malestar en las personas. En los centros residenciales, el perfil de persona que hay ingresado, bueno, pues es un perfil con un nivel de dependencia física elevada, más de un 50% presenta deterioro cognitivo, tienen pluripatología y polimedicación, la mayoría son mujeres, con lo que si hablamos de parejas heterosexuales, el nombre de parejas, ¿no?, de compañeros sería menor. Luego, el contexto residencial, siempre, bueno, es más difícil tener intimidad, ¿no?, disponer de espacios. Y luego hay como una regla informal, y es que el resto de residentes ven mal el que hayan prácticas o conductas sexuales, ¿no? No lo ven correcto y hay una autorrepresión. Las personas que están en residencias, también hay algún estudio que dice que son menos tolerantes y tienen menos conocimientos sobre la sexualidad, lógicamente, que quien les atiende. Hay una importancia por lo que os decía antes de la generación. Y también hay un estudio que dice que los mismos residentes mostraron rechazo a la infidelidad, a acudir a prostitutas y tanto al colectivo de homosexuales como de lesbianas. Algunos estudios sobre la sexualidad en personas mayores, sobre la actitud que tienen los profesionales, bueno, sacan también, son los autores que veis en pantallas, diferentes conclusiones. Es que hay actitudes negativas por parte de los profesionales ante estas conductas. Es verdad que también hay reacciones positivas, pues como cerrar la puerta si se ve que hay una conducta sexual o proveer intimidad a las parejas que lo requieran. Que los profesionales no consideran la sexualidad importante en personas mayores y en personas jóvenes. No perciben que la conducta sexual sea una cosa beneficiosa. No se dispone de normativa para regular las expresiones sexuales. Tampoco se da información en un preingreso de cómo se va a vivir la sexualidad en una residencia. Y bueno, hasta aquí. Gracias. Muy bien, perfecto. Interesante el planteamiento. Cambiamos de ámbito. Ana Bella, sexualidad en los menores del sistema de protección. Buenas tardes. Agradecer a la Fundación Grupo de Velo que nos haya invitado a participar en este congreso. A mí estar aquí me pone muy nerviosa, me resulta más cómodo estar ahí abajo. Espero poder explicar brevemente, puesto que no tenemos mucho tiempo y eso a mí también me da confianza, el trabajo que hacemos en ASECAL y que, bueno, de todo el trabajo que hacemos he extraído aquello que pueda ser de interés en relación a lo que nos han pedido, que es hablar de la sexualidad en los menores. Nosotros trabajamos por enfocarlo, ¿no?, y que también entendáis lo que voy a explicar después.
ASECAL trabaja con colectivos en situación de exclusión social, pero hoy me voy a centrar en un programa que es el programa de intervención psicológica con menores que están en el sistema de protección. Por lo tanto, lo que ofrecemos es terapia a los niños que han sido maltratados y que están separados de sus padres. Entonces, las necesidades que atendemos a nivel de terapia son las necesidades emocionales y psicológicas derivadas de la situación de haber sufrido maltrato y estar separado de sus padres. Cuando nosotros nos piden que trabajemos con los menores, estos niños, niñas, niños, adolescentes también, trabajamos hasta que tienen 18 años, están en algún tipo de centro residencial para menores o en familias de acogida, que puede ser con familia extensa, tíos, abuelos o familia ajena, es decir, una familia que se presta a acoger a niños durante un tiempo de manera definitiva, ¿vale? Para que sean atendidos por nosotros, aparte de estos requisitos, pues bueno, pues no tienen que estar recibiendo terapia por cualquier otro recurso que le ofrece principalmente el sistema sanitario. ¿Cómo he estructurado esto? Pues bueno, vista la presentación, yo no soy nada experta en temas éticos, o sea que la parte ética me la voy a dejar y demás. Después esperemos que no hagan preguntas difíciles, ya Peter ha planteado una, qué bueno. Entonces, lo que sí que he querido seleccionar es de todo lo que nosotros trabajamos en terapia, cuáles son aquellas cosas que nos demandan los profesionales, ¿vale?, del sistema de protección o que nosotros observamos en el transcurso de la terapia relacionado con la sexualidad de los menores. Entonces, en relación a las relaciones afectivas, ¿no?, que se ponen de manifiesto en nuestra convivencia con los demás, sí que me gustaría explicar brevemente, ¿no?, que los niños que están en el sistema de protección y que han sufrido maltrato de cualquier tipo, maltrato puede ser maltrato físico, es decir, que les hayan pegado, maltrato psicológico, insultado, ninguneado, ignorado, etcétera. También han sufrido abuso sexual, han tenido unos papás que les ofrecen unos modelos inadecuados, ¿vale? En todas estas características, que bueno, que así están estipuladas, digo que por haber sufrido estas situaciones, estos menores tienen unas características particulares, producto de no haber tenido unos cuidadores sensibles y disponibles. Y si eso se ha ocurrido desde que han nacido o durante el embarazo, nos encontramos con menores que tienen a nivel neurológico, ¿vale?, unas diferencias y a nivel funcional también. Que eso se pone de manifiesto en las relaciones afectivas y por eso nos encontramos, digo que no sé si aquí otros profesionales, están las compañeras de aldeas infantiles, otros profesionales, digo, que están en contacto con este tipo de menores, nos encontramos que a la hora de relacionarnos con ellos, pues algunos manifiestan frialdad emocional, ¿vale?, proceden de una situación en la que han tenido que sobrevivir sin mostrar los afectos o sin mostrar las emociones porque no han sido atendidas y aprenden a sobrevivir sin ellas y por eso son muy autónomos a una edad que no les corresponde y eso pues, no es muy bueno. Otras veces tenemos dependencia emocional en menores y en chicos o en chicas adolescentes y por lo tanto a veces viven situaciones de violencia de género o manipulaciones a nivel emocional de si no sigues conmigo, me suicido, me corto, etcétera, ¿vale? Aparte que hay otro tipo de manifestaciones también por el sufrimiento emocional que tienen. Miedo a la intimidad, como veis ahí, necesidad de aprobación, ansiedad, miedo al abandono y por lo tanto hago lo que sea con tal de que tú no te vayas o estés conmigo. Y en algunos casos, bueno, pues desvalorización de los afectos, es decir, esto no es importante, los afectos, las emociones, el cariño, el amor no es importante en las relaciones. En relación a la violencia sexual, he seleccionado algunas situaciones que nosotros nos encontramos o nos demandan. Una de ellas es el abuso sexual. Entonces, en esta situación, digo, en relacionado con esto, lo que nos encontramos, por un lado, es niños que se sabe que han sufrido abuso sexual y está ahí, ¿no?
y nos piden que lo trabajemos junto con otra serie de características o objetivos. Por otro lado, a veces nos encontramos con los profesionales que saben que hay menores que han sufrido abuso sexual y no nos lo plantean como un objetivo de terapia y para ayudar. Por lo tanto, nos interpela también a nosotros como personas y como profesionales qué valor o dónde ponemos el punto importante o qué pensamos que supone el abuso sexual para cualquier persona. Si no, le ponemos un foco y decimos, oye, que esta niña o este niño ha sufrido abuso sexual, por favor, ¿vale?, ayudadle o tal. Entonces nos encontramos esta situación curiosa. También nos encontramos que hay niños o niñas que no han sido identificados o no se ha sabido valorar que han sufrido abuso sexual y que a lo largo de la terapia, por distintas manifestaciones, declaraciones, etcétera, ¿vale?, tenemos sospechas o confirmación de que han sufrido abuso sexual. Tenéis ahí los datos, nos corresponden a los datos del sistema de protección, corresponden a la infancia en general, que en torno a un 10 o un 20% de la población ha sufrido abuso sexual. ¿Vale? Si a eso le añadimos son porcentajes que se manejan en España y en otros países europeos. En una población donde se puede dar también discapacidad intelectual, que es un factor de riesgo añadido a poder sufrir abuso sexual, o, claro, que tenemos unos padres que no han ejercido el cuidado necesario, protector, a los niños o a las niñas, por lo tanto, un factor de mayor vulneración. Encontramos que las niñas sufren abuso sexual por parte del entorno familiar, se da en mayor medida, es decir, padre, pareja de la madre, abuelos, tíos, etcétera, y en el caso de los varones de los niños son personas, adultos del entorno comunitario, es decir, están más en el ámbito educativo, ¿vale?, ocio y tiempo libre, deportivo, religioso. Más relaciones, más situaciones que nos encontramos en relación a la violencia sexual. Pues la prostitución, ¿vale?, prostitución en chicas y en chicos menores de edad, que son fácilmente captados para ejercer la prostitución, porque son menores que tienen unas grandes necesidades de afecto, de cariño y de cosas materiales, porque no tienen lo que tienen muchos niños en una familia normalizada. Por lo tanto, es fácil. Y algunos de ellos vienen de entornos ya donde su madre, ¿vale?, ejercía la prostitución y están familiarizados o fácilmente introducidos, o algunos padres, ¿vale?, que están también en el entorno y pueden ser introducidos en el entorno de la prostitución. Violencia de género, ¿vale?, y también nos encontramos con que algunos menores son abusadores de otros menores. ¿Vale? Por ejemplo, yo ayer veía a un niño de 12 años que, aparte de una discapacidad intelectual, su madre ejerce la prostitución y, bueno, ha tenido conductas de abuso sexual a otros niños en el contexto escolar. ¿Alguna situación más relacionada con la violencia? Bueno, pues la promiscuidad buscando el afecto, ¿vale?, a través de las relaciones sexuales, y también quedar con personas desconocidas de mayor edad a través de las redes sociales. Bueno, lo voy a pasar esta y luego lo cuento. Y por último, en relación a la educación sexual, es decir, nosotros lo que observamos es que se hace poca educación sexual en general, con nuestros hijos, con los menores, con la infancia, etcétera, y en los contextos de protección también se hace muy poca, tanto en los centros como en las familias de acogida. Y os voy a poner un ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Por ejemplo, es una actividad que bueno, la de la derecha, donde viene la pareja, la de la derecha, ¿veis vosotros están a la derecha? Sí. Haciendo esta actividad con una niña, ves que me bailan un poco las edades, 10, 11 años, se dio cuenta que ella tenía un papá biológico. O sea, esa niña estaba en un acogimiento familiar, había estado anteriormente en un centro de menores, anteriormente había estado con la mamá había tenido distintas parejas, eran 3 niñas, cada niña era de un padre diferente y ella pensaba, bueno,
que estaba ahí. Entonces, haciendo esta actividad se dio cuenta que ella tenía un padre biológico. O sea, que una carencia bastante grande, ¿vale? Por lo tanto, se pone de manifiesto que hacemos, ¿vale?, poca educación sexual. Y luego también nos cuesta mucho a los profesionales abordar, a nosotros no, porque vamos a ello, pero los profesionales, educadores, familias que están con estos menores, reconocer, aceptar que los menores, los niños, tienen sexualidad y tienen sus manifestaciones propias por cada edad. Y entonces a veces nos consultan sobre cosas que son normales, juegos, etc. Yo he encontrado con una niña de 8 años que había estado previamente en una familia de acogida y estaba ahora en un centro. Anteriormente había con el acogedor, pues cada vez que iba al baño, iba allí y le miraba la parte, se ve cuando estaba afeitando y demás. Y posteriormente en el centro lo que hacía es que tenía mucho interés por los chicos y los perseguía y les daba besos. Entonces a mí me demandan y me preguntan que si yo creo que esta niña ha podido sufrir abuso sexual. Entonces si nos vamos... ¿vale? Para eso nos lo ofrece la comunidad científica, nos dice qué conductas son las apropiadas para los niños por intervalos de edad. Y entonces, con la educadora, ¿vale?, fuimos viendo y eran conductas normales para la edad que tenía la niña. Lo que pasa que es verdad que se da en un contexto donde a lo mejor nos puede asustar más o donde no se permite o donde nos asusta, ¿vale? Entonces, lo que manifestaba la niña eran conductas sexuales propias de la edad que tenía, que era el interés, el conocimiento, los afectos, el ir a buscar a un chico, etcétera, ¿vale? Nosotros lo que hacemos ante esto, pues bueno, es hacer el abordaje de estos problemas. Os lo tengo aquí. Nosotros en todo el programa no solamente trabajamos y abordamos los problemas relacionados con la sexualidad, sino todos los problemas derivados, como os decía antes, de la situación de maltrato y haber sido separados. Por lo tanto, todos los problemas nos encontramos con niños que no tienen un relato coherente de su vida, de su historia personal, es decir, que han pasado por distintos recursos, han cambiado de domicilio, no saben en qué colegio han estado, qué personas les han cuidado, no tienen un relato coherente de su vida. También derivado de los distintos cuidadores y las situaciones traumáticas que han vivido. Entonces, nosotros el abordaje que hacemos dentro del programa, tanto para los temas de sexualidad como para los otros temas más emocionales también, es que tenemos por una parte intervención a nivel individual con los menores, con los profesionales, ya sea que pone ahí familiar, intervención sistémica familiar, pero bueno, con educadores también, y cuando es necesario hacemos intervención en red con todos los profesionales, también con los que están en el sistema de protección. Nosotros no vamos a buscar a los menores, a los clientes, sino que a nosotros, desde la Gerencia de Servicios Sociales, nos deriva a los menores. Nosotros estamos atendiendo en torno a unos 220 a 230 menores al año en Castilla y León. Entonces, bueno, que el volumen es considerable, digo, para tener un conocimiento de la población. Entonces, bueno, las herramientas que usamos con los menores las tenéis ahí. Por un lado, para poder trabajar cualquier tema relacional y emocional, necesitamos crear un entorno de seguridad y de confianza, que es lo primero, para poder trabajar esto. Y después, bueno, pues trabajamos un poco los objetivos y demás, desde, pues eso, crear la relación, el conocimiento, conocer su propia historia, trabajar las situaciones traumáticas en el caso de los abusos sexuales, la responsabilidad y la culpa común en todas las víctimas de abuso. A nivel de profesionales, es decir, educadores y familia, pues hacemos psicoeducación, que entiendan desde dónde se dan estos problemas. Nos encontramos también con bastantes familias que niegan todo lo emocional, algunas muy enfocadas en el éxito escolar, algunas porque son familias con un nivel cultural o profesionales del ámbito educativo que el enfoque lo tienen en el éxito escolar. Entonces encontramos, claro, con niños y con jóvenes que arrastran un retraso a nivel académico muy grande y niegan toda la parte emocional y, por lo tanto, también toda la comprensión de las dificultades y la problemática que presentan. Entonces, trabajamos con ellos también, primero, la psicoeducación, que entiendan desde dónde se dan los problemas, la vinculación, es decir, promovemos actividades para promover la relación, crear la relación con los
acogedores o dentro de los contextos de residencia, y pautas a la hora de abordar algunos problemas que se dan en el contexto de convivencia. Y cuando intervenimos distintos profesionales, porque estamos en el sistema de protección, a lo mejor están interviniendo los programas de intervención familiar con los padres biológicos, están los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, que son los que nos derivan los casos y son los que tienen que valorar las situaciones y tomar decisiones, están los educadores o las familias, pues en algunas ocasiones hacemos sesiones, intervenciones en red, para unar esfuerzos, partir todos de qué dificultades estamos viendo, cómo lo entendemos y poder unificar las herramientas, los recursos y el abordaje. Yo voy a dar ya fin, simplemente os voy a poner aquí para las que vayáis viendo algunas cosillas que hacemos. Yo, por mi parte, lo que he visto en las mesas de esta mañana y esta tarde, claro, aquí uno viene con su colectivo pensando que es el más vulnerable, te das cuenta que es igualmente vulnerable que otros muchos. Entonces, nos permite salir también de nuestra propia casa y ver las casas de los demás, no por consuelo, sino por comprensión, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros, yo sí que creo que dentro del colectivo infantil, los menores que están en el sistema de protección es un colectivo muy desconocido, porque lo que entienden, a veces cuando vamos a los colegios, lo que entienden a veces colegios u otros recursos es que un niño que ha estado en una familia con muchas necesidades desestructuradas, papás con enfermedad mental, toxicomanías, todas estas situaciones que habéis visto antes, ¿no? Lo sacas de ahí, los llevas a un contexto más normalizado, residencial, familia de acogida, y lo que hacen es que no aprovechan las ocasiones que se le brindan ahora. Fíjate que lo mal que ha estado, lo bien que está ahora, y va la niña y el niño y no lo aprovecha y sigue haciendo esas cosas que hace, como que tiene rabietas, nos miente, nos roba, se relaciona fatal. Entonces, lo que no podemos pensar es que primero que llevamos una mochila y que esas dificultades, ¿vale?, nos enfrentan y nos hacen entendernos a nosotros, a los demás y al mundo de una determinada manera. Y para poder cambiar eso necesitamos experiencias positivas de cuidado adecuado durante mucho tiempo, permanentes. Si no, no lo cambiamos. Muchas gracias. Esto de los nervios era como algo así, como, ¿no? Porque las tablas que has demostrado ahora, impresionante, ¿no? Bueno, has identificado es decir, la problemática desde tu experiencia, pero también has ido dando respuesta, ¿no? Vamos a cambiar de ámbito, vamos a personas con diversidad funcional, y nos lo cuenta ahora Ana desde su experiencia. A ver si se pone. Bueno, mientras que esto va arrancando, me gustaría agradecer al grupo Develop pues, la invitación a este congreso. Lo que yo os planteo pues, es un recorrido, ¿vale?, acerca del trabajo que hacemos con las personas con diversidad funcional. En primer lugar, me gustaría dar una mirada al pasado para ver cómo hemos ido evolucionando, hasta plantear un plan de futuro. En esta exposición pues, me gustaría partir de la base de que somos conscientes de lo difícil que resulta en nuestra cultura y en la sociedad general abordar el tema de la discapacidad, ya que por lo general suele ser un tema con una gran carga afectiva, pues llena de prejuicios, tabúes e ideas preconcebidas. Y este tema suele ser mucho más complicado de abordar cuando hablamos de las personas con diversidad funcional. A pesar de esto, en la atención integral a estas personas, pues han surgido muchos avances en los últimos años y un gran cambio de paradigma, pues han surgido diferentes modelos que han mediado en la forma pues, de intervenir con estas personas. Así, planteando un recorrido histórico rápido, me gustaría decir pues, que hasta los años 50 había una visión exclusiva y muy peyorativa de las personas con discapacidad. Normalmente vivían en instituciones o aislados en sus familias y el único contacto con las personas del sexo opuesto pues, eran profesionales o familiares. En los años 60 se empieza a hablar tímidamente de la normalización e integración.
Pero es realmente en los años 60 cuando este cambio de paradigma surte efecto, y es a raíz de la proclamación de los derechos de las personas con retraso mental, ¿vale? Donde ya se tienen en cuenta y se empieza a hablar de los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Esto hace que en los años 80 y 90 surjan pues, numerosos programas que están destinados a informar y prevenir sobre los riesgos asociados de la actividad sexual. El problema es que solo informan y previenen. Vale. En la actualidad, pues esto ha ido cambiando y ha ido mejorando con el paso del tiempo. Los principios de integración y normalización ya son la base de nuestro trabajo. Los programas no solo se dedican a informar y a prevenir acerca de los riesgos derivados de realizar determinadas prácticas sexuales, sino que abarcan la sexualidad en su conjunto. Se atiende pues, a la diversidad sexual, ¿no? Y ya hago un poco alusión al tema que estamos tratando, de las personas con diversidad funcional. Y se atiende también a su experiencia y a las vivencias, poniendo especial énfasis en el plural de las sexualidades, de manera que todo lo que antes quedaba olvidado, pues ahora mismo cobra sentido y ocupa también el lugar que le corresponde. También mucho hablamos sobre el tema de la afectividad y la sexualidad, pero la verdad que muchas veces cuando abordamos este tema, pues no sabemos realmente a lo que nos estamos refiriendo. Me gustaría hacer un breve apunte teórico. El uso coloquial del término sexualidad ha hecho pues, que adopte diferentes significados y que no estén muy claros. Normalmente, cuando hablamos de la sexualidad, todo lo que se nos viene a la cabeza no son las relaciones sexuales. Eso es la primera cosa que se nos suele venir, y especialmente las coitales. Pero la verdad que si pensamos de este modo acerca de la sexualidad, vemos que es una reducción muy simplista de este concepto y que desemboca en un abordaje muy limitado y restringido de lo que es el hecho sexual humano, su diversidad y sus valores. Si adoptamos un punto de vista sexológico, podemos llegar a entender que todas las personas se viven y se expresan como sexuadas, cada una con sus peculiaridades. En el hecho sexual humano se diferencian como tres partes, pero que se viven como un todo por el individuo. Así tenemos primero lo que es la sexuación, ¿vale?, que es el proceso y la creación de las estructuras. Es lo que nos hace sentir hombres o mujeres. Podríamos decir que el sexo se es, cada uno nacemos con un género. Este sexo pues, constituye durante el proceso de sexuación, ¿vale?, que es pues, una cadena de niveles, a nivel genético, gonadal, hormonal, estructurales, pues que se va configurando cada persona como única y repetible. Por otro lado está la sexualidad, que hace referencia pues, al modo de sentir esa condición sexuada y a la vivencia subjetiva de esa experiencia. Esto quiere decir, en palabras llanas, que la sexualidad podemos decir que se vive y que es cómo me siento yo, hombre o mujer, y cómo me siento orientado hacia los otros hombres y mujeres que nos rodean. Y por otro lado está la erótica. La erótica pues, son los deseos y las conductas, es decir, es lo que se hace, la conducta sexual que se expresa. Y la erótica la plasmamos pues, a través de fantasías, gestos o deseos. Esto, permite el desarrollo pues, de tres dimensiones fundamentales para el ser humano, como son la función relacional, que es todo lo que el afecto y la sexualidad tiene de interacción, de compromiso, de comunicación, de expresión, de afectos, de sentimientos, de emociones y de atracción. Por otro lado está la función recreativa, que es todo lo que la sexualidad conlleva de lúdico, de placentero, de agradable, de satisfactorio. Y por último lado la reproductiva, que hace referencia a todos los aspectos de la sexualidad que tienen que ver con el hecho conceptivo y procreativo. Esto quiere decir pues, a la maternidad y a la paternidad, a que las personas pueden tener hijos o hijas, tantos como deseen, en el momento en que consideren oportuno. Partiendo de esta breve exposición teórica, pues nos podemos dar cuenta que tras este término tan usado de afectividad y sexualidad se engloba algo muy rico y muy amplio. Hallamos una dimensión más de la persona, un aspecto que forma parte de su identidad y que cómo se forme esa identidad va a depender en gran medida pues, las interrelaciones que tenga con otras personas de su entorno. Además, esto también estará influenciado pues, por las creencias, valores, experiencias, edad o género.
Por tanto, podemos decir pues, que la sexualidad es un hecho que nos iguala. Todas las personas somos seres sexuados, sexuales y eróticos. Y no hay particularidades eróticas en la vivencia de la sexualidad, por lo que plantearnos la pregunta si existe la sexualidad en personas con discapacidad es una pregunta que ya no tiene cabida. Lo único que las personas con diversidad funcional presentan pues son particularidades que dependen del tipo de discapacidad y que afectarán a sus experiencias y a sus vivencias. Y todo esto harán que ellos vean de un modo pues, el hecho sexual humano y también otros aspectos relacionados con el entorno, porque muchas personas con diversidad están muy influidas por el entorno que les rodea. Uno de los aspectos pues, puede ser un poco conocimiento de la sexualidad o la sobreprotección familiar. La ausencia de entornos normalizados, pues reducir la vida de la persona a pocos contextos. Los déficits de habilidades sociales, una socialización asexuada o una ausencia de intimidad. No dejarles espacio para que ellos puedan manifestar su sexualidad como ellos crean. O una desconsideración ante su desnudo o pudor. También ellos suelen tener muchos cuidadores y también esto hace pues, que se hagan como más vulnerables a que les vean, no tengan tanto pudor, ese sentido de intimidad o de privacidad que solemos tener las personas. Y también a un menor grado de autonomía, que dependan de otras personas pues, para poder realizar estas manifestaciones. Por tanto, consideramos que una de las bases que debe guiar nuestro trabajo es la educación sexual. Nosotros debemos formar a las personas con diversidad en todo lo que tiene que ver con los afectos y el sexo. A la vez que tenemos que facilitarles pues, una vivencia satisfactoria de su sexualidad, que se dé las condiciones. Se debe insistir en que la educación sexual no es una cuestión de derechos, sino que es un deber ineludible de las familias, de los profesionales, de los organismos, de las instituciones y de todos aquellos que trabajamos con este colectivo, siendo necesaria pues, la creación de programas específicos educativos que desde edades tempranas pues, promuevan un sentido positivo de la sexualidad, que contribuyan a su desarrollo óptimo, ya que en esto, pues, en último lugar, va a afectar al tipo de relación social y afectiva que mantienen estas personas. Está demostrado que adoptando una actitud hacia la sexualidad basada pues, en una represión, a no hablar, a ignorar el tema o a prohibirlo, no hace que las personas dejen de sentir, al contrario, lo que hace es que aumenta mucho su vulnerabilidad, ¿vale? Lo hacemos que tengan provocar confusiones, miedos irracionales y sobre todo también solemos ver que los que no han recibido una buena educación sexual muchas veces también son más proclives pues, a manifestar conductas problemas en relación a este término. Y también pues, son también más vulnerables a poder ser víctimas pues, de abusos sexuales. Por tanto, desde nuestro trabajo consideramos que las personas con diversidad no deben aprender una sexualidad diferente, sino que simplemente deben recibir información adaptada a sus necesidades de comprensión. Consideramos pues, que tendremos que facilitarle todos los apoyos que sean necesarios, tendremos que adaptar los contenidos y proporcionarle todas las herramientas necesarias desde el respeto y la comprensión. Consideramos que la educación debe basarse en 4 pilares. Por un lado está el conocernos, ¿vale? Es muy importante que en una educación pues, sepamos cómo funcionan nuestros cuerpos sexuados y cómo funcionan los cuerpos de otra persona. Además, se debe basar una educación en la diversidad, sabiendo que cada persona es distinta y, por tanto, y aún así pues, son irrepetibles y son igualmente valiosas. Por otro lado, está aceptarse, ¿vale? Es importante que cada persona se sienta bien consigo misma de sus peculiaridades y se acepte. Normalmente, pues, las personas con diversidad funcional pues, son influidas por modelos sociales de normalidad, pues, de juventud, belleza, matrimonio, heterosexualidad, y se pueden encontrar con más dificultades para no quedar excluidos en los mismos. Por tanto, debemos de trabajar con ellos pues, para que aprendan a valorarse y no a caer en expectativas irreales que lo que pueden provocarles es que se frustren. Será, por tanto, pues, muy bueno que en nuestro trabajo diario pues, ampliemos mucho los márgenes de elección y también pues, que defendamos, ¿no?, sus derechos.
Otro pilar es la expresión. Esto significa pues, que la expresión erótica varía de unas personas a otras. Cada persona es distinta, en función pues, de su gusto, en función de sus necesidades. Entonces, la expresión en sí misma de la sexualidad pues, no garantiza que ésta se lleve a cabo de modo satisfactorio. Por eso, este objetivo no trata tanto de que se hagan conductas como las que se hagan, pues sean satisfactorias por las personas. Muchas veces nos encontramos pues, con que tienen problemas pues, para identificar los contextos que son adecuados o los que no. Tienen problemas también pues, para identificar sus intereses, para saber qué es lo que quieren. También para poner límites a lo que no desean o también para aprender a respetar los límites que les impongan la otra persona. Por ese motivo, pues, nuestro trabajo en la tarea de acompañamiento pues, supone apoyar a cada persona para que sea coherente con sus deseos, encuentre circunstancias y condiciones favorecedoras y aprenda a respetar los límites de otra persona y de los suyos propios, y con eso pues sentirse a gusto. Y por último, pues en todo programa de educación tiene que haber una educación en valores, ¿vale? Será fundamental en toda tarea educativa pues la promoción de valores para la gestión democrática de la diversidad, como la igualdad, la equidad, la libertad, el respeto a la diversidad y la no violencia. Todo esto no sería posible sin una red de apoyo. Todas las personas necesitan una red de apoyo que les proporcionen pues, todas las cosas que necesitan en el momento. En cuanto a la red de apoyo, pues normalmente las personas con diversidad funcional pasan mucho tiempo entre la familia y el centro educativo, por lo que los agentes que más apoyo les suelen proporcionar son los profesionales y la familia. Partimos de que la educación y la atención a la sexualidad de las personas con diversidad es una responsabilidad compartida, ¿vale? Pues son muchas de las maneras de que las personas contribuyen, desde el ámbito familiar hasta el ámbito profesional, el institucional, pues la sociedad, y sobre todo tenemos que tener en cuenta el papel que le corresponde a las propias personas con discapacidad, pues como protagonistas de su propia vida. En cuanto a la familia, pues la familia es el primer marco socializador, es donde se crea la propia identidad sexual y donde se establecen las actitudes, los valores y las pautas en la relación que una persona mantiene con su propio cuerpo y el contacto físico con otras personas. También en muchos casos la familia es el representante legal. Dos de los errores más comunes pues, que cometen las familias suele ser la sobreprotección de su familiar, limitándole pues, la autonomía de estas personas en el ámbito afectivo-sexual, entendiendo pues, una sobreprotección malentendida, y reprimir la sexualidad de su hijo e hija, ¿vale? Todo esto solamente les conlleva pues, inseguridad en las relaciones, complejos, timidez y excesivas dificultades a la hora de tomar sus decisiones. Por tanto, pues consideramos que el rol principal de la familia debe ser facilitar, compensar limitaciones, proteger y no sobreproteger para que no sufran riesgo y participar pues, en determinadas decisiones, siempre que sean dentro de sus capacidades las personas con diversidad las protagonistas de sus propias decisiones y dueños de su propia vida. En cuanto a los profesionales, pues el rol que solemos tomar pues, cuando trabajamos en este campo, pues solemos tomar el rol de mediadores, de transmisores, de formadores y de facilitadores, siendo modelos de aprendizaje real pues, para muchas de las personas. En este sentido, pues todas las actuaciones o todas las intervenciones que realice el profesional se debe de enmarcar pues, a una serie de principios fundamentales de corte ético, como es la autonomía de la persona, ¿vale? No se puede emitir juicios de valor, no se debe moralizar, no se debe decir a la persona en definitiva lo que tiene que hacer, la no maleficencia, las actuaciones no deben causar ningún daño ni perjuicio a la persona, la beneficencia frente a paternalismo, no se puede caer en actitudes sobreprotectoras ni paternalistas, y la justicia distributiva, pues deberemos de priorizar las demandas en función de su necesidad, de su urgencia y de los medios disponibles. ¿Vamos terminando? Voy terminando, no me enrollo más. En cuanto a la persona, pues debemos favorecer la autodeterminación, pues facilitando la toma de decisiones y promoviendo su autonomía personal. Y como bien pone la imagen, es su vida y ellos tienen que decidir, son los protagonistas.
Y ya por último, pues como plan de futuro, en nuestro trabajo, pues desde nuestra asociación, siguiendo las directrices de nuestra misión, visión y valores, pues consideramos que nuestro trabajo ha de ir encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas a que atendemos, facilitando la inclusión social como ciudadanos de pleno derecho. También pretendemos hacernos mucho más visibles en la sociedad, con el fin de que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos, que están reconocidos en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, y todo ello centrado en un marco de atención centrado en la persona, procurando atender a todos y a cada una de las actuaciones, desde la infancia hasta la edad adulta y desde las personas que necesitan mayor frecuencia e intensidad de apoyo hasta aquellos que puedan lograr tener una visión más autónoma. Perfecto, muchas gracias. Tenemos muy poquito tiempo porque luego hay otra reunión. Quizás alguien quiera preguntar algo, pero esto sería algo así como un cierto atraco. Es decir, a mí me gustaría directas, es decir, al grano. ¿Qué conflicto de corte ético o qué problemática de corte ético destacaríais desde la experiencia que nos acabáis de contar? Y si podéis aportar la solución, pero tendría que ser algo de telegrama. O sea, o al revés, es decir, globalmente, ¿cuál es el conflicto ético fundamental desde vuestra experiencia, por enlazar con el eje vertebrador del Congreso? Quizás Ana y Anabel ya habéis un poco intercalado. Muy difícil, ¿vale? Peter, lo que nos planteas. Bueno, entonces empieza Ana y así tú lo piensas y ya ya directa. Vale, pues a ver, en nuestro trabajo diario, pues nosotros seguimos un modelo biográfico profesional, ¿vale?, en el que tenemos en cuenta las necesidades sexuales de las personas y, por otro lado, destacamos la gran importancia que tienen los profesionales y los familiares a la hora de resolverla. Entonces, pues trabajamos con planes centrados en la persona. Esto significa que la persona elabora su planificación a largo plazo y allí expone todo lo que le gustaría conseguir. Entonces, muchas veces es verdad que es una fuente de confrontación, pues, entre los familiares, los profesionales y la persona, porque muchas veces pues, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes planteamientos, sobre todo con la familia. Las familias, pues, nuestro trabajo diario pues, siempre se conduce a hacerles entender pues, que su familiar puede tomar sus propias decisiones y que tienen que asumir riesgos, porque el tomar una decisión conlleva un riesgo y tienen que ser conscientes de ello. Sobre todo, lo que también tenemos que trabajar mucho con los familiares es que nuestro trabajo va encaminado a favorecer mucho la independencia de las personas, a toda la medida de lo posible, pues facilitarles una vida independiente. Y los tratamos como personas en continuo desarrollo, más que niños o niñas eternos. Yeah. También, pues, muy breve, en el ámbito profesional, pues, también tenemos un poco que trabajar con nuestras propias actitudes. Hemos dicho que todo el mundo hace educación sexual, directa o indirectamente. Y la educación sexual, aparte de los talleres formativos que impartimos en el centro, pues se hace en cualquier contexto, en el salón, en el comedor, pues surgen relaciones, surgen preguntas. Entonces, también los profesionales pues tenemos que hacer un poco una reflexión, primero plantear los conocimientos que nosotros tenemos sobre ese tema y las actitudes, y ya llegar a un consenso en las que todos abordemos el tema del mismo modo, sobre todo pues con muchísima naturalidad y desde los principios de normalidad. Muy bien, perfecto. Bueno, ya por último decirte pues que la verdad que uno de los logros es que ya vemos que cada vez pues surgen muchísimas más demandas de este tipo, ¿vale?, a nivel familiar sobre todo y a nivel de las personas, siendo ellas mismas las que muchas veces pues te reconocen que son sus propios derechos. Muy bien. Mientras Ana Bella sigue pensando, Nuria. Se me va a ir el hilo. A ver, nosotras la verdad es que trabajamos también con planes de atención centrada a la persona, planes individualizados, y coincido con muchísimas cosas que ha dicho Ana, ¿vale? La diferencia es que al ser personas mayores, lo que os decía, la parte de la sexualidad muchas veces nos cuesta mucho.
de entrada a los profesionales. Aquí ha habido una gran labor de formación, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros valores y vemos las cosas a nuestra manera. Entonces, yo había preparado varios casos para que vierais un poco la tipología de cosas que nos pasan en los centros, pero uno que me explicaban hace muy poco, pues un auxiliar que entra en una habitación y encuentra a 2 señores haciendo sexo oral. Entonces, esto de repente a él no le encaja de ninguna manera y genera una alarma muy grande, con lo que primero es formación con nosotros y generación de espacios de reflexión donde podamos compartir, ver. Luego entra también esa parte de las familias que muchas veces no lo aprueban. Es que mi padre no puede ser, es que, a ver, mi madre hace 2 años que ha fallecido y es que no puede ser que… Entonces ahí hay mucho trabajo, tanto con el padre, tanto con la nueva compañera, como con la familia, ¿no? Es que lo comentaba muy bien Ana, pues el hacer de mediador, de facilitador, luego el poder darles espacios o cosas de intimidad, porque en una residencia es muy complicado. La mayoría comparten habitación y luego se hacen muchísimas actividades conjuntamente, entonces que ellos sepan, oye, pues yo puedo disponer de la habitación, tengo la llave, quiero una comida romántica, entonces me voy a otro comedor y tengo mi comida romántica, ¿no? Quiero decir, ir aterrizando y que ellos sí que puedan tener. Y luego se hace también, que coincidiendo con Ana, charlas, ¿no? Muchas charlas, que es lo que antes quería decir. Los hombres participan de una manera mucho más activa que las mujeres, que parece que les cuesta más porque… quizás moralmente siempre les han dicho que el sexo era una cosa que no, o la sexualidad no iba con ellas, ¿no? Entonces ahí cuesta un poco, pero también es verdad que cada vez se van abriendo más, sobre todo a nivel individual, con aquel profesional con que tienen mayor vínculo, ¿no? Y ahí se va avanzando. Entonces, bueno, yo creo que en las residencias y en las personas mayores es algo a tener en cuenta, que muchas veces pensamos en la diabetes, en la incontinencia, la dependencia funcional, en la rehabilitación y nos olvidamos de esta necesidad que es básica también para todos. Muy bien, muy interesante. Ana Bella. Bueno, llevo pensando desde que has planteado la pregunta y la respuesta ahora será facilísima. A recurrir. Hay un manual, y voy a barrer para casa, ¿no?, de Félix López, que ha publicado hace poco, que es Ética en las relaciones sexuales. Me parece, además son 2 manuales, uno un manual teórico y otro tiene un programa educativo para trabajar la ética en las relaciones sexuales, por ejemplo. Y en relación a los menores, yo lo que observo, por un lado, es que bueno, la mayor parte de nuestra sexualidad la vivimos en relación con los demás. Entonces, cuando no hacemos educación sexual va a ser rellenado por Internet y por los iguales. Lo que pasa que con el tema de los menores, vosotros habláis de que se permite, más o menos, nos asombra y demás, que puedan tener relaciones sexuales las personas con de diversidad funcional, las personas mayores. Yo creo que se han ido las compañeras de aldeas infantiles, me parece, pero estáis por ahí. Vale, yo no sé, yo creo que no se permite, no sé, en vosotras, pero yo creo que en los centros no se permite tener relaciones sexuales. No es que se le ponga expresamente, pero es verdad que nos crea una gran alarma si encontramos a 2 chicas, 2 chicos, una chica y un chico, etcétera. ¿Vale? Yo creo que hay un gran camino por recorrer a todos los educadores, también a los padres de familias que no digo con nuestros hijos, no hacer educación sexual. Lo que dicen los profesionales de esto, lo decía Félix López hace 15 días en Valladolid en un congreso, es que no se avanza demasiado en el tema de la educación sexual. Y claro, pues es lo que os decía, es decir, lo que no cubrimos nosotros se cubre por Internet y por los iguales, y además de manera secreta, es decir, que van a consultar cosas y no nos van a venir a decir, oye, mira lo que estoy viendo en Internet, ¿me explicas? Porque no lo entiendo, o esto es normal, o lo que están haciendo así es lo que yo tengo que hacer. Entonces, yo creo que con el tema de menores, además cuyos tutores son, en este caso, en el caso de lo que yo estoy explicando, no son los padres, los tutores, son, en el caso de Castilla y León, el gerente de servicios sociales de cada provincia, delegado en los centros o en las familias, dice, uy, a ver qué va a pasar aquí si se queda embarazada. ¿Hay algún centro para atención a menores, chicas menores que se han quedado embarazadas? Pero yo creo que es un campo que hay que trabajar mucho y que no lo estamos haciendo. Por lo tanto, es un conflicto en el sentido de que lo que no hacemos, pues acaba haciéndose mal. Muy bien. Muy interesante, podíamos seguir mucho rato más. Desde vuestra experiencia, ¿alguna pregunta puntual, alguna cuestión, algún tema que queráis plantear?
¿Nada más? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a las tres por vuestra preparación, los materiales, vuestra experiencia. Creo que ha sido muy iluminador el planteamiento y creo que efectivamente da mucho de sí y dejáis aquí muchas cuestiones pendientes encima de la mesa de reflexión y de actuación también. Muchísimas gracias.